Les puedo decir algo, estas eran malas personas, malos hombres. Atención todo el mundo. La deportación de 238 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, está generando una tormenta legal y política sin precedentes. No te pierdas este video donde desentrañamos la polémica deportación de los 238 venezolanos a El Salvador, la controvertida ley de enemigos extranjeros y las implicaciones legales y políticas que esto tiene para el sistema democrático estadounidense. ¿Puede el presidente de Estados Unidos deportar a cientos de migrantes usando una ley de hace más de 200 años? ¿Y qué consecuencias podría tener esto para el futuro de las leyes y los derechos humanos en Estados Unidos? Este caso está poniendo en juego mucho más que vidas. Haz clic ahora para descubrirlo. Y no olvides suscribirte para más análisis y contenido impactante. El presidente Donald Trump firmó un decreto invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite expulsar a personas extranjeras considerados hostiles sin un debido proceso. La ley creada en tiempos de guerra fue utilizada para deportar a 238 migrantes venezolanos, muchos de ellos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal recientemente catalogada como terrorista por Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión ha generado un intenso debate legal y político. La Ley de Enemigos Extranjeros. ¿Qué es y por qué es polémica? La Ley de Enemigos Extranjeros fue aprobada en 1798 durante la presidencia de John Adams, en un contexto de tensión con Francia. Su objetivo era otorgar al presidente poderes extraordinarios para expulsar o detener a ciudadanos de países enemigos durante una guerra. Sin embargo, desde entonces solo se ha invocado en 3 ocasiones: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En esta última, por ejemplo, se usó para enviar a más de 100.000 japoneses americanos a campos de concentración, una medida que años después fue reconocida como un error y por la cual el gobierno pidió disculpas públicas. La deportación a El Salvador. ¿Qué pasó realmente? 238 migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador en varios aviones. Según el gobierno de Trump, cerca de 170 de ellos serían miembros del Tren de Aragua, mientras que otros estarían vinculados a las maras salvatruchas. Sin embargo, esta deportación se realizó bajo un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele, quien recibiría hasta $6 millones por retener a estos migrantes en cárceles salvadoreñas. Bukele incluso publicó un video burlándose de la corte estadounidense diciendo: "Opsies, muy tarde", cuando un juez intentó detener los vuelos. Para el experto Juan Piper de Human Rights Watch, El Salvador está ofreciendo una versión latinoamericana de Guantánamo, refiriéndose a las condiciones de las cárceles salvadoreñas, donde los detenidos enfrentan aislamiento, torturas y falta de acceso a recursos legales. Ante la polémica decisión del gobierno de Trump, el juez distrital James Mosberg emitió una orden de emergencia para detener los vuelos, argumentando que estaba negando el debido proceso a los migrantes. Sin embargo, los aviones ya habían despegado y aterrizaron en El Salvador después de la medianoche. La Casa Blanca defendió su decisión, afirmando que las cortes no tienen jurisdicción sobre las relaciones exteriores del presidente. Este desacato a una orden judicial ha levantado alarmas sobre una posible crisis constitucional, ya que desafía el principio de separación de poderes, uno de los pilares de la democracia estadounidense. Si cada quien hace lo que cree correcto e incumple lo que no le parece, pues apague y vámonos, advirtió David Soper, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown. Presidente Bukele: Estados Unidos pagará a El Salvador por cada detenido. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país ha recibido a 238 supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, quienes fueron trasladados desde Estados Unidos bajo órdenes del presidente Donald Trump. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al presidente Nayib Bukele de El Salvador por desempeñar un papel fundamental en este traslado, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado también este domingo.
Los detenidos que llegaron en un vuelo el domingo al Aeropuerto Internacional de El Salvador y fueron trasladados de inmediato bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro de Confinamiento de Terrorismo CICOT, la prisión más grande y nueva del país, con una capacidad máxima para 40.000 reos. Allí permanecerán durante un año, pero ese periodo puede extenderse, agregó el presidente. Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros, escribió Bukele en un post en X. El dinero ayudará a sostener el sistema penitenciario que actualmente cuesta $200 millones anuales. Se intensifica la batalla de Trump contra un juez federal. El candente debate por la deportación de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador ha intensificado la batalla del gobierno de Donald Trump contra un juez federal por la deportación de más de 200 venezolanos presuntos miembros del Tren de Aragua a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, mientras en Venezuela familiares de algunos detenidos claman por su liberación, asegurando que no son miembros de la peligrosa megabanda internacional considerada como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump. Testimonios de familias afectadas. Varios familiares, incluyendo el caso de Francisco Javier García y Alirio Bello Fuenmayor, denunciaron que sus seres queridos fueron injustamente deportados. Destacan que los detenidos no tienen antecedentes criminales y que los tatuajes fueron mal interpretados como señales de pertenencia al Tren de Aragua. Insisten en que no son criminales y no recibieron un debido proceso. La Casa Blanca defiende la deportación de 300 terroristas, mientras que el senador Marco Rubio indica que los deportados no vinculados al Tren de Aragua podrían ser enviados a Venezuela. Implicaciones y preguntas sin respuestas. Este candente caso plantea 3 preguntas fundamentales. 1. ¿Es legal usar la ley de enemigos extranjeros en tiempos de paz? 2. ¿Puede el presidente ignorar órdenes judiciales sin consecuencias? 3. ¿Qué derechos tienen los migrantes detenidos en un tercer país como El Salvador? Estas preguntas no solo afectan a los migrantes, sino que también ponen en riesgo el equilibrio de poderes en Estados Unidos, un país que se enorgullece de su sistema de controles y contrapesos. La deportación de estos venezolanos no es solo un tema de inmigración, sino un caso que podría marcar un precedente peligroso para la democracia estadounidense. La legalidad de estas deportaciones ha sido ampliamente cuestionada. Expertos en derechos constitucionales argumentan que invocar la ley de enemigos extranjeros en tiempos de paz es un abuso de poder y contradice siglos de práctica legislativa y judicial. ¿Estamos viendo el inicio de una crisis constitucional o simplemente es una medida extrema en tiempos de polarización política? Mientras tanto, familias afectadas buscan justicia y respuesta en medio de una crisis constitucional en desarrollo. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más análisis de relevancia mundial como este. Hasta la próxima.